Los vecinos nunca creyeron que se iba a llegar a eso, siempre dijeron, bueno, no van a llegar a balearnos, estamos con los niños. Se hace público un documento que pasó por el Consejo Deliberante, está en el Juzgado de Minas, de que había uno de los tantos cateos que tiene Andalgalá, que se llama Pilceo 16, y Pilceo 16 está acá, y el pozo iba a estar en la plaza de Andalgalá. El rol que tenían que cumplir los funcionarios de cuidar el ambiente no lo estaban cumpliendo, así que nosotros estábamos asumiendo el rol de funcionarios públicos. Si los políticos no querían hacerlo, lo estábamos haciendo nosotros, ejerciendo nuestros propios derechos a decir, esto no queremos como pueblo. Cuando hace falta colaborar, aportar y sumar a esta resistencia. Así que ahí también hay budines, que también son muy, muy ricos, ya conocemos, son adictivos. Así que bueno, rifas y cartoncitos los tiene Meli, va anotando los numeritos y bueno, nos vamos juntando como cada sábado para decir, aquí no queremos megaminería. ¿Vos ponés? ¿Dónde está? ¿Vamos yo? Bueno, vamos, ¿sabes qué? Quería que empecemos por una pequeña lectura. La lectura se llama Informe de Impacto Ambiental Agua Rica 2007. Un fragmentito, te leo. A ver. Después que Quebrada Minas sea interceptada y todo el drenaje del área de la mina sea desviado hacia la pileta de almacenamiento en el Tajo, la cantidad de agua superficial que sale de la mina disminuirá. Una reducción de agua en el río Minas tiene el potencial de disminuir los flujos de agua en dirección aguas abajo del río Andalgalá, lo cual, a su vez, podría tener efectos adversos en la agricultura, la economía local y la calidad de vida humana, dice el Informe de Impacto Ambiental de Proyecto Agua Rica de 2007. Después habla también de extracción de aguas subterráneas que bajaría a niveles del río Santa María y río Nacimiento, sin hablar todavía de posibles contaminaciones de esa agua que baja. Eso te leo para introducir un poco qué es Andalgalá, cómo es la vida en Andalgalá. Vos viniste de otro lado, por ahí tienes una mirada distinta porque viniste de otro lugar, de otra geografía. ¿Podrías contarme un poco de eso? ¿Cómo te vienes a Andalgalá y cómo es la vida acá? ¿Qué encuentras acá? Soy tucumana de nacimiento, o sea que sí soy del noroeste. Conozco lo que es vivir al pie de una montaña en una ciudad más grande que esta, ¿no? En la ciudad de Tucumán, que es una de las ciudades más grandes del noroeste. Pero por más que sea una dinámica más citadina, más urbana, están siempre los cerros como guía en el paisaje, ¿no? Siempre hay al fondo de nuestro horizonte, o sea, al fondo de una calle, como horizonte un cerro. Y eso ya te marca. ¡Ole, ole! ¡Ole, ola! ¡Ole, ole! ¡Ole, ola! La cordillera, qué linda está. Y si la tocan, qué quilombo se va a armar. ¡Ole, ole! ¡Ole, ola! De niña voy a vivir a Buenos Aires. Y claro, me crío en un lugar muy húmedo, una ciudad muy grande, donde las calles terminan en el horizonte. Inclusive los caminos, cuando una sale de la parte más urbana, terminan o en un río o se ve la línea del horizonte. Volver al noroeste, pero acá, en Andalgalá, fue un cambio grande en toda la dinámica, ¿no? Fue una decisión familiar, porque mi marido, con quien me había casado en Catamarca,
es de Andalgalá y los dos habíamos venido siempre de visita y teníamos siempre pensado desde que nos casamos venir acá. Entonces no llego a un lugar desconocido, pero sí llego a un lugar que estaba empezando con la dinámica de una empresa minera multinacional que en ese momento era la más grande de Latinoamérica. Entonces sí llego a un lugar que tenía una ebullición muy grande que se notaba en el pueblo, mucha gente que venía de otro lugar y mucha gente de acá tomada para construir el camino, construir la infraestructura y un panorama de un cambio muy grande en el pueblo. Yo en las visitas anteriores, en las vacaciones y siempre viniendo, había subido a la Conquija. Habíamos subido caminando bueno, entre 4 personas que ya conocían. Yo fui colgada caminando con gente que conocía muy bien el cerro, mi cuñado, bueno, familia. Y habíamos llegado al lugar, al Cerro Negro, que es donde estaría ubicada Huarrica, ¿no? Este proyecto que hace ese informe. Pero toda la cadena de la Conquija es mucho más que un paisaje o un cerro. Significó, y eso lo fui entendiendo cuando viví acá, a los primeros años nomás, significa una contención, ¿no? Y una confianza, porque ahí están los glaciares de estos ríos que nombran ahí, de donde nacen, digamos, que nutren de agua a los ríos que terminan siendo el río Andalgalá. El río Minas, que ahí lo nombra. Entonces hay algo que tiene que ver no solamente con la geografía y los datos de cómo se conforma el equilibrio del pH del agua tan buena y de tan buena calidad que tiene y que tenía, ya no la tiene tanto este río, sino hay algo de ancestralidad, de mirar el cerro y ver que tiene lo que tiene que tener en cada uno de los momentos del año, sobre todo cuando tiene que tener nieve, tiene nieve, cuando tiene que tener granizo, tiene granizo, da una tranquilidad al pueblo. Es como que, bueno, hay nieve, va a haber agua, y eso ya ordena todo el año, ¿no? Va a venir, porque hay muy poca lluvia en este valle. Si bien es bastante verde para ser... tener la temperatura y la poca lluvia que tiene. Y estamos hablando de temperaturas en el verano de 40 y pico de grados, ¿sí? Ya en primavera tenemos 30 y pico, con temporadas, o sea, muy largas sin lluvia, ¿sí? Entonces hay como un estado de ánimo que marca el mirar la montaña en estos valles. Voy a ir un poquito de tema, pero siempre lo digo cuando puedo. Algo que los que vivimos acá hacemos mucho es que de pronto un día, por ejemplo, como hoy, que está tan lindo y que está despejado, o en invierno o en verano, después de las lluvias, uno siempre se cruza con alguien y dice, ¿viste qué lindo está el cerro? Porque para nosotros nuestro cerro es parte nuestra. Vos mirás el cerro y es parte tuya. Nosotros somos el territorio, lo sentimos así. Por eso se lo defiende de la manera que se defiende. No somos un grupo loco de ambientalistas, es un pueblo que vive acá, que defiende algo tan básico como vivir acá. Y ese es el futuro que nosotros vemos. Y como este tipo de funcionarios, este tipo de empresarios están totalmente desconectados de su ser y de su naturaleza, y de lo básico de la vida, nunca van a entender eso y no les va a importar. Porque la vida no les importa en absoluto. Si se muere Pachamama, con ella me muero yo. Sin agua y sin territorio, donde pongo el corazón, donde pongo el corazón. Aquí estamos cada sábado poniendo el corazón en cada paso que damos, en cada saludo, en cada abrazo, en cada debate también, ¿por qué no? Porque a eso venimos también a la plaza, a conversar, a dialogar, a reflexionar colectivamente, porque es la única forma en que los pueblos pueden saber realmente lo que sucede, a qué vienen las empresas,
a dónde está yendo el gobierno y qué queremos defender. Decidirlo colectivamente, como se hace así. Es lo único que queremos aquí a cielo abierto. Esto, caminar, debatir, reflexionar, decidir a cielo abierto en una plaza. Todas las otras actividades en el cerro a cielo abierto, les decimos que no. Mi nombre es Sergio Martínez, soy de acá, nacido y criado acá en Andalgalá, excepto unos años que estuve en la universidad en Córdoba, y me vuelvo con la idea de ser un productor de tomates, porque Andalgalá produce un tomate tardío que en aquellos años, en la década del 90, 91, 92, era el único lugar donde salía el tomate y prácticamente se abastecía a todo lo que es la provincia de Córdoba y Tucumán. Y era justamente a arrancar con esa actividad y encontrarme con el problema del agua, de la distribución del agua. Y nos damos cuenta, empezamos a investigar lo que era la empresa alumbrera, la cantidad de agua que consumía Minera La Alumbrera, con 100 millones de litros de agua por día, y ya sonaban la instalación de Agua Rica, Filo Colorado en los nevados de la Conquija. Pero no sabíamos mucho de qué se trataba en general. Básicamente Minera La Alumbrera arranca acá en Andalgalá con una licencia social solapada, porque vinieron e instalaron un relato de que era la actividad que venía a llevar a cabo el progreso y el desarrollo de Andalgalá, históricamente abandonada, con políticas públicas discriminadoras, como la que sufrió la vitivinicultura, que por leyes del Senado de la Nación le dieron preferencias fiscales a la provincia de Mendoza y dejaron un tiempo de producir acá en Catamarca. Mucha gente acá hizo tinglado para alquilarle a la empresa porque prometían 6.000 puestos de trabajo, en forma directa, en forma indirecta 12.000 puestos de trabajo, que Andalgalá iba a despegar económicamente. ¿La gente creyó esto? Se lo creyó, lo creímos todo, porque no sabíamos qué era la megaminería. Arrancaron construyendo primero el mineraloducto desde Alumbrera hasta Tucumán, y acá veía cientos de camionetas que iban, volvían, iban, venían, y acá se pensaba que iba a ser realmente una actividad que iba a dejar su rédito al pueblo. ¿Vos qué pensaste? Dudábamos mucho, nosotros, es más, nos habían prometido la reinstalación del ferrocarril para llevar los minerales, nosotros fuimos a la reinauguración del ferrocarril en el año 95, y todos aplaudíamos la llegada del tren. Nos prometieron un hospital de alta complejidad, es más, llegaron a decir en los spots publicitarios que Andalgalá era la nueva Denver de América Latina. Y el pueblo estábamos engañados con todo esto. O sea, se llevaban todo por el ducto y nada por tren. El tren vino ese día que se inauguró la estación y nunca más, ahí está abandonada. Es cierto que dieron bastante trabajo, pero eso dura muy poquito tiempo, 1 año, 2 años de la construcción del establecimiento de molienda y la construcción del ducto, pero de ahí se apaga todo y es todo automático, máquinas, camiones, explosiones, enormes máquinas, y la tasa de empleo baja prácticamente a cero. En aquella época con Minera La Alumbrera funcionando a pleno, no había más de 70 personas en una población de 20.000. En el 97 que llego yo, hacía 1 año recién que había llegado y estaba, como te decía, la etapa de construcción de toda la infraestructura. Esos 2 años de mucha ebullición terminan y rápidamente, ya en el 99, empezamos a ver realmente qué era lo que iba a suceder. Empiezan a venir especialmente un par de personas, de ingenieros en mina, uno que es de acá, que había trabajado en San Juan y que tenía la mirada muy clara de la proyección de lo que iba a ser Minera Alumbrera. Entonces empieza a hacer reuniones informativas en el pueblo de qué era un proyecto de megaminera. Él lo hace en forma personal, el ingeniero Banchi, porque él es de acá. Tiene una gran ligazón afectiva con
con Andalgalá, porque es el pueblo donde nació, si bien ya vive pero en otro lado hace tiempo, pero va y viene. Hizo su doctorado, es geólogo, ingeniero y es montañista. ¿Sí? Entonces él siempre venía con sus alumnos, con los grupos de alumnos que les tocaba en sus cátedras, a hacer recorridos por las montañas de acá. Y las conoce palmo a palmo, ¿sí? Entonces él enseguida vio y ya sabía, porque conocía lo que era un proyecto de alta envergadura en minería, cielo abierto, entonces organizó una reunión. No puedo recordar si lo hizo con alguna, no con el gobierno. No fue una convocatoria que el Estado dijo, bueno, vamos a informarnos, no. Pidieron un salón, el cine que es municipal, y se hizo. Y yo recuerdo que fuimos mucha gente y nos quedamos espantados, porque realmente el panorama que él mostró de cómo iba a ser la proyección, qué era un dique de colas, cómo después iba limpiando, cuánta cantidad de agua usaba, de dónde la iban a sacar, etcétera, eran números incalculables para un pueblo que nunca había vivido ese. O sea, hablar de 80 millones de litros de agua por día era algo que no entra aún en nuestra dimensión, así rápidamente. Tenemos que pensarlo un rato y decir, ¿cuánto significa 80 millones de litros de agua dulce, bebible, por día? No un agua salada o un agua que... No, agua es de ese glaciar que nosotros mirábamos todo, que tampoco le llamábamos glaciar. Todo ese lenguaje empezó, bueno, yo recién llegaba, pero yo no escuchaba ese lenguaje acá. Era el cerro, era la nevada, porque hasta tiene una entidad, hay una espiritualidad que tienen esos cerros, inclusive para la gente que vive ancestralmente acá. No es una roca, es un abuelo que cuida al valle, ¿sí? Y que determina cómo va a estar ese año. Entonces se lo mira, se le pide, se lo honra, y en esos 2 años, que era una etapa de exploración, no hubo nieve, y se decía, que parecía un cuento, que tiraban bombas que desarmaban las nevadas, las tormentas allá arriba, para poder hacer su tarea de exploración. Y realmente así era. Cuando terminó la etapa de exploración y levantaron todo acá, nevó. A los 2 años nevó, y yo recuerdo mucho el estado de ánimo de la gente del pueblo cuando el segundo invierno que no vio nieve. Era tristeza, era desazón, porque era grave no ver nieve ya por segundo invierno. Bueno, nevó y hubo así como un cambio de estado de ánimo, pero en realidad después, cuando fuimos viendo en más reuniones, informándonos más, como vecinos, vecinas, como comunidad, sobre esto sí vimos que sí realmente tienen formas de parar, de romper las tormentas, de romper las nevadas, y pasa casi siempre en la etapa de exploración. Bueno, yo soy Melina Sochi, vivo aquí en Andalgalá hace casi 17 años, vivo aquí en Huaco, soy integrante de la Asamblea del Algarrobo, de formación soy trabajadora social, me desempeñé muchos años desde que llegué aquí, y por eso yo también llegué aquí como técnica de terreno en un organismo del Estado que trabaja específicamente con pequeños productores, con la población campesina indígena, que se llama Secretaría de Agricultura Familiar o INAFSI, que el año pasado, en el 2024, fue uno de los organismos que fue vaciado por el gobierno nacional. Entonces todos y todas los trabajadores del país fuimos despedidos. Siempre fue el trabajo integral en terreno con los pequeños productores y productoras, población campesina e indígena en cada territorio. Por eso lo que más abunda en la SAF somos los técnicos y técnicas de terreno, porque no vamos nosotros hacia los parajes, hacia las poblaciones, y no es al revés. El territorio es el que va marcando lo que se necesita. Por eso nuestro trabajo es muy amplio.
Podemos trabajar en conflictos de agua, comercialización, producción, problemas de tierras como hubo aquí en Minas Capillitas, que es un lugar, un poblado que está a 4.000 metros de altura, es la zona más alta de Andagala. Y en esa población los productores, las productoras, que son esencialmente ganaderos, porque es una zona de altura, no es que sean muchos cultivos, sino que es más la ganadería. Y siempre hubo una atención sobre cuestiones que tenían que ver con la tenencia de la tierra. Ellos son poseedores históricos, sus familias, sus generaciones anteriores vivieron y produjeron allí. Y bueno, en algún momento personas que decían que habían comprado terrenos y derechos les quisieron cobrar el pastaje. ¿Cómo era tu día? Cuando te vas a Minas Capillitas, ¿cómo es? Y arrancás a las 4 de la mañana, 2 horas, 3 horas de cuesta, reunión con los productores. Había que trabajar un proyecto, las tareas del proyecto, si hay talleres de tierra, se hacían los talleres, capaz que venía un compañero abogado del área de tierra, entonces trabajábamos juntos, pero también pasaba que cuando pasaban estos hechos, como los que te contaba recién, aparecía alguien que decía que era el dueño y los amenazaba con armas. Toda esa formación en algún momento rindió porque ellos detectaron que eso no solo era violento, sino que era ilegal. Entonces podía pasar, recibí un llamado, un domingo como hoy, a las 10 de la noche, de que esto había sucedido. Entonces, bueno, bajen, tienen forma de bajar, los espero en la comisaría y a pelear en la comisaría para que les tomen la denuncia. Pero esto es una parte de nuestro trabajo, así como en Capillitas pasaba esto, pero también había un proyecto de cabras, entonces veíamos cómo está la producción de caprina y también fortalecíamos eso y ver la organización y ver algún tema. En otro lado era, pasa esto con la posta de salud y demás. Bueno, articulábamos acá con los agentes sanitarios. Siempre priorizamos los lugares más aislados para empezar. Y a veces somos el único estado que llega. Después en Amanao, por ejemplo, cuestiones de aguas, la preocupación de esa comunidad, que es la que más cerca de Alumbrera está, sobre lo que era la calidad del agua, porque siempre venía gente y les decía, la gente de la minera, les decía acá no pasa nada, este agua está perfecta, y otro decía, no, si toman ese agua se van a morir. Por algo, el agua que toman en Amanao no es del río Amanao-Bisbis, que es el que viene. La cabecera de Cuenca está el dique de Colas de Alumbrera, sino que el agua que ellos toman es de Yacochulla, viene del lado de Minas Capillitas para que se ubiquen. Y por algo esa obra se las había construido la minera hace muchos años. ¿Cómo es eso que el río sale del dique de Colas? Claro, esto es algo histórico. Entró la minería a cielo abierto vendiendo unos espejitos de colores, porque acá se conocía la minería, que es la minería socavón, como rodocrosita, la piedra nacional. Se extrae acá, en Andagala, específicamente en Minas Capillitas. La mina socavón es la que todos conocen, que es la mina de túnel, la que uno se mete con el pico, están los trabajadores mineros artesanales. La minería a cielo abierto es detonar con explosivos toneladas y toneladas de piedra por día para que de esa piedra procesada se extraiga mediante un proceso de lixiviación. ¿Y lixiviación es? Es un proceso químico en el cual, intervienen varias sustancias que se emplean, igual siempre son tóxicos los procesos, y se extrae y precipita lo que el material que no sirve de lo que el metal que necesitamos, el oro, el cobre y demás. Cuando el material está diseminado y no en vetas, que es lo que pasa con la minería a socavón. A veces se forma un barro mineral que se traslada, como en el caso de Alumbrera, hay un mineraloducto que pasa de Alumbrera, pasa por toda la cadena de Aconquija, va por el pueblo de Aconquija, termina en Tucumán, y ahí va un barro mineral, todo por un mineraloducto, ¿no?, que está bajo tierra, y allí hay una planta donde se extrae la humedad de ese barro, se forman unos bloques más duros que se trasladan luego en tren propio hasta el puerto de San Lorenzo en Rosario, y de ahí salen hacia el mundo esos bloques porque son accionistas diversos. Todo ese traslado del mineraloducto ya es tóxico. Ha habido acá pinchaduras del mineraloducto que nosotros no, el pueblo lo cuenta y yo también lo he vivido, de que de pronto cuando trasciende que se pinche ese mineraloducto, de pronto acá no hay internet, no hay teléfono, no hay nada, porque no quieren que se sepa.
el dique de Colas saben lo que es. El dique de Colas es donde va toda la caca de la minería a cielo abierto, se va acumulando en un dique de Colas que es un dique artificial que se va levantando y va todo el residuo de la actividad minera a cielo abierto. Todo ese agua que se utiliza, porque además extraen, esta es una zona, como hablábamos antes, Andagalá y todo este oeste catamarqueño, estamos en una zona semiárida, por lo tanto las precipitaciones anuales son de 300 milímetros más o menos, o sea que el agua acá no sobra. Alumbrera en su momento, la primera minera en cielo abierto de Sudamérica, que está con entrada en Belén, extrae el agua fósil del campo de la Arenal de Santa María, y el dique de Colas está como mirando más del lado de Andalgalá, que es el pueblo de Bisbis, se va erigiendo ahí, y eso está posicionado en una falla que justamente coincide con el nacimiento de cuenca del río Amanao-Bisbis. Esa conexión hidráulica entre el dique de Colas y el río Amanao-Bisbis es estudiada y difundida por Héctor Nievo, un geólogo que en los 90, cuando empezó la actividad de alumbrera, muy precario, no había un dique de Colas construido, iban tirando todo el residuo ahí, iban los animales de Bisbis, que es un paraje de Amanao muy, muy diverso y tenía mucha producción y demás, iban muriendo, eso está contado en una de las causas de las flores, contra Lumbrera en ese momento, está muy bien relatado. Él encontró los niveles, o sea, había una línea de base, y que a partir de la existencia del dique de Colas y en distintos momentos del año se hace un monitoreo de aguas y se ve la acidez, cómo levanta por el estudio de los sulfitos y demás, y los sulfatos, que habla de la presencia del drenaje ácido minero. El drenaje ácido minero es algo que va a pasar tanto en la minería socavón como en la minería a cielo abierto. En la minería a cielo abierto, lo que pasa a través, lo que vos detectás a través de décadas del impacto en la minería en socavón artesanal, vos lo ves multiplicado por 1000 diariamente, porque vos estás procesando miles de toneladas de roca. La oxidación de la pirita genera oxidación, bueno, es un proceso más complejo, hay gente especializada en esto, pero es por ahí. Y entonces ese drenaje ácido minero es una pluma de acidez que va por el suelo, y eso se detecta también en el agua. Y superaban todos los límites. Y ahí se veía dónde estaba la falla, dónde estaba la fractura, dónde estaba la naciente del río, dónde estaba colocado el dique de Colas. Yo llegué a conocer Bisbis, solo estaba viviendo 3-4 personas, porque esa comunidad en los 90, cuando esto se hace público y demás, se fue deshabitando, pero no espontáneamente. Tenía un pueblo con la escuela primaria, la secundaria, con su posta sanitaria. No eran 3 casas solas que tenían que ir al pueblo de al lado. De hecho, si uno va ahora, va a ver casas cerradas, la escuela con un candado. Es muy triste. Es muy triste. Porque lo que hay que dimensionar es qué se sacrifica. Y se sacrifica gente que lleva muchas generaciones viviendo en el lugar y que su forma de vida sostiene el equilibrio ecológico de un lugar. Nunca la licencia social para la destrucción, ya que nuestra comunidad, como todos saben, está ya condenada, marcada para ser una comunidad de desaparecidos a futuro si se pone en marcha bueno, ahora tenemos un proyecto, en realidad son una serie de proyectos, no es solamente uno, son uno tras de otro, como alguna vez lo dijo Javier Rodríguez Pardo, a quien nosotros en el año 91 lo tuvimos acá, y él nos dijo y nosotros no le prestamos atención, porque él nos decía, no dejen entrar las mineras, porque una que entren se desencadena un rosario endemoniado de proyectos uno tras de otro, y él ya lo planteaba, Alumbrera, Bajo el Durano, Agua Rica, y no se equivocó. Bueno, recién escuchaba a Ana hablando de la Mecorot. En realidad esto surge porque hay una declaración del director de Ciencia y Técnica de la provincia de Catamarca, que es un muchacho muy jovencito, que sale a hablar como si nosotros fuésemos tontos, ¿no? Y una de las cosas que ellos sostienen, tratando de darle plafón, base a esta empresa Mecorot,
diciendo que nosotros somos, que culturalmente no estamos hechos para ahorrar, que somos derrochadores, que derrochamos el agua y que derrochamos el agua. Y yo me puse a pensar y digo, se olvidaron que Alumbrera en 8 años secó toda el agua fósil del campo del Arenal. 8 años. Se olvidaron que después Alumbrera hizo 17 pozos al pie del dique de Cola, con la cual le secuestró, le robó el agua a Bisbí, por lo que Bisbí desapareció, ¿no? Y este muchachito, vamos a llamarlo así para no usar palabras duras, nos quiere venir a enseñar sobre cómo se debe administrar el agua. O sea, para el ciudadano común, para nosotros sí te van a venir y te van a meter todo el camión encima. Para las empresas mineras seguirán utilizando el agua gratuitamente, porque ustedes no se olviden que el canon que ellos pagaron con Alumbrera era nada. Entonces el agua para las mineras es gratis, se la pueden llevar. Para nosotros, bueno, que somos derrochadores por lo que dice este joven, bueno, la Mecorot es Y empezamos a investigar, no teníamos internet, no había internet en aquella época, así como lo tenemos hoy al alcance de nuestros celulares. Había una que otra cabina, que le decíamos el ciber, íbamos al ciber, y ahí empezamos a ver Perú, Chile, Chuquicamata, Cerro Pasco, y empezamos a darnos cuenta de que esto de la megaminería era un blef. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? Nos llamó mucho la atención la pobreza de los pueblos aledaños. Leíamos sobre la contaminación, leíamos sobre el saqueo, leíamos sobre el sistema de destrucción, porque básicamente es eso, un sistema de contaminación, destrucción y saqueo. Empezamos a movilizarnos nosotros, a informarnos y a manifestarnos en las calles. Salimos a recorrer también pidiendo información en las universidades, porque sabíamos que IMAD reparte parte de las utilidades a todas las universidades del país. ¿Puedes explicar qué es IMAD? IMAD es Yacimiento Minero Aguas de Dionisio, que es donde está ubicada Alumbrera. Es una empresa interestadual constituida por el Estado Nacional, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, con en aquel momento Yamanagol, Strata Cooper, Goldcorp. Entonces era un combo de factores que hacían que se haga muy difícil la lucha para nosotros, porque al ser socio a la provincia de Catamarca de esta actividad, es decir, se autorizaba a sí misma la explotación. Y nunca nos consultaron a nosotros si estábamos o no estábamos de acuerdo. Jamás presentaron el informe de impacto ambiental, miren, nosotros queremos hacer esto, queremos saber qué. No, nosotros nos dimos cuenta que la empresa y el gobierno usan al agua como un factor de poder político. Quien tiene la administración del agua maneja el poder en la provincia. Hubo un ingeniero que sí era empleado de la parte de medio ambiente del gobierno provincial, que al tener que hacer las vistas oculares, las inspecciones, vio y empezó a decir, lo echaron. ¿Qué fue lo que vio? Vio cómo el agua se iba a contaminar, la cantidad de litros que se usaba, la rotura de los ríos. Ahí hay un equilibrio en estos ríos. Hay uno que tiene un pH, otro que tiene otro pH, y en un tercer momento, cuando se van esos afluentes, van llegando al río Andalgalá, logran un equilibrio. Si se toma más millones de litros del río Minas, ese que estaba hablando el informe, ya no llega ese agua y cambia totalmente el pH de más abajo. Ellos hablaban de torcer rumbos de cauces de río. Ellos necesitaban llevarse parte del cauce del río para tener esos 80 millones de litros de agua por día, para llevar el mineral
por unos conductos, los mineraloductos, hacia Tucumán. Kilómetros y kilómetros a través de los cerros, ¿sí? Con agua permanentemente, un primer barro que se hace, una primera selección de oro, plata, cobre, para después terminar de hacerlo allá, y en tren llega al puerto de Rosario. Afecta a una zona muy grande, todos los valles calchaquíes y hasta la ciudad de Tucumán. El ecosistema de todo eso se va rompiendo. Es un equilibrio muy delicado porque no llueve mucho, o sea, depende todo de lo que va pasando en cada lugar, los vientos, las lluvias, la nieve, todo eso hace. No es que no estamos al lado del Paraná, donde hay lluvias, o sea, no, es muy delicado el ecosistema. Si se rompe una parte, influye en todo lo demás. Eso pasa en todos los ecosistemas, pero en estos donde el agua depende tanto de ahí, se nota mucho, o se nota más rápidamente. Entonces empezamos a dimensionar eso. Entonces, como ya teníamos la mina y estábamos enterándonos de lo que era, empezamos a decir que no queríamos, pero ya estaba la mina arriba. Y es muy difícil cuando el proyecto está instalado, bajarlo. De destruir Catamarca. Nosotros queremos a nuestra tierra, no porque estamos enamorados, porque nacimos acá, porque nosotros somos hijos de la Pacha. La Pacha es nuestra madre y nadie va a querer que destruyan a la madre. Por eso caminamos todos los sábados y queremos que sepan bien, que se enteren todos los que no entienden, que la tierra es nuestra madre, de ella vivimos. Si nos sacan el agua no vamos a tener ningún producto para cosechar porque se lo van a llevar todo en los minerales y nos van a sacar toda el agua. Caminemos, mis vecinos, y sigámonos expresándole con alta voz que bajen la máquina del cerro y que se vayan. ¡Fuera! ¡Que se vaya Glencore y que vivan Dogalá! En el medio pasa el 2000, el 2001 en Argentina. Digo, hay un contexto de desmoronamiento de toda la institucional en Argentina. A mí me hacen volver a Buenos Aires, me alejo mucho de Catamarca, voy y vengo, y en ese ir y venir una se da cuenta qué lejos que están a veces la conciencia, ¿no?, de lo que pasa en un territorio y qué fragmentadas que están. Porque hay la idea de que todo lo que pasa lejos influye solo allá lejos, de que las ciudades, las grandes ciudades, que son las que consumen muchísimo todo esto que se produce en el campo, abren la canilla y está el agua, todo esto que parece como que, bueno, siempre está solucionado. Se abre la canilla, sale agua, aunque no todas las ciudades tienen agua en todos lados. Hay gas, hay fruta, si no viene de un lugar, viene del otro, y después toda la globalización. Bueno, si no llovió en Salta, compramos la de Ecuador, y en la ciudad se va perdiendo idea de qué pasa en lo rural y de lo que importa si no llueve un invierno o si no cae o si se contamina un río. Hay como una fragmentación y eso ayuda, ¿sí?, a que no se pueda unir y tener conciencia y decir, bueno, no queremos así, queremos de otra forma. Antes de venir ya estaba trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En los primeros años de democracia, después de la última dictadura, se genera una comisión que se hace un informe que fue muy conocido, que es el Nunca Más, que ese sí es un informe conocido internacionalmente, con lo primero que se tomó como testimonios y datos y números, etcétera, de desaparecidos, presos, exiliados en la época de la dictadura, ¿no? Era un primer informe sobre lo que había sido el genocidio durante los años de dictadura. Cuando vengo acá, vine con las funciones aquí de seguir con las investigaciones, pero ya locales, de lo que pasó en Catamarca y alrededores, el sur tucumano, que fue un lugar muy, muy, muy golpeado en la dictadura, tomar los testimonios y hacer los relevamientos para armar las causas de lesa humanidad que fueron, bueno, históricas, no solamente acá en Argentina, sino a nivel mundial, ¿no? Los juicios a los genocidas. Fue una de las funciones principales, pero también estaba lo diario y lo que pasaba, una sociedad que queda con prácticas violentas y autoritarias, sobre todo las fuerzas de seguridad, la policía, la gendarmería, todas las fuerzas de seguridad fueron
muy marcadas por las prácticas del terrorismo de Estado. Entonces, en democracia había que trabajar mucho eso, porque había muchas vulneraciones a los derechos humanos. También eso me tocaba, y bueno, se da acá en Catamarca específicamente, con las resistencias al modelo extractivo, minero, que empiezan a tener los distintos pueblos afectados directamente. Empiezan a tener resistencias y entonces los gobiernos empiezan a hacer acciones para reprimirlas. Y ahí me toca actuar y ahí me veo medio entre que soy parte de asambleas que defienden el territorio, pero también integré 30 años un organismo nacional que tenía que hacer cumplir. Igual, con todas las normas internacionales de derechos humanos, todo lo que está pasando no tendría que estar pasando. Y cada vez más informados hemos ido llevando a cabo campañas en contra de la actividad minera. Hicimos casa por casa, hacíamos propaganda callejera. ¿Qué decía la gente cuando los visitabas en la casa? Cuando nosotros les mostrábamos los papeles, yo no me olvido nunca una ordenanza municipal que había pedido informe al hospital de Andalgalá, porque estaba todo el mundo alertado y preocupado cómo se habían disparado el diagnóstico de enfermedades de vías respiratorias, sobre todo en niños, en 300, 400, 500%. Y ese informe decía que esto es atribuible a la actividad megaminera de Minera La Lumbrera, porque las explosiones de todos los días, explotar 340.000 toneladas de roca por día, generaba una nube de polvo, que eso hemos respirado durante muchísimo tiempo. El cáncer se incrementó en un 800% acá, en la época de Alumbrera. Y Andalgalá, que había sido un lugar donde históricamente, a principios del siglo, venían los enfermos que tenían enfermedades respiratorias por prescripción médica a sanarse, a pasar acá 2 meses, 3 meses y mejorar, pasó a ser un lugar donde 2 de cada 3 niños tenían problemas respiratorios. Cada vez más haciendo concientización, yendo a la casa de los vecinos, hablando con el hermano, con el padre, con el tío, con con los amigos en las instituciones, y empezaron a ver que había una resistencia y empezaron a tratarnos de violentos, de fundamentalista, empezaron a mandar cartas, documentos, diciendo que dejáramos de hablar soncera, que nos amenazaban con iniciarnos juicios por las cosas que decíamos. ¿Qué tipo de juicio? De daños y perjuicios de la empresa por cómo nosotros decíamos cuestiones de la empresa. Hay un compañero que hoy estaba en la plaza, Urbano, que salimos corriendo un día que vino, que dice, miren la carta de documentos que no llegó y queremos así que hablar con abogados, responderle a la empresa, o sea, toda una tarea muy grande para salir adelante, para oponernos a que no pase lo mismo, no autoricen la explotación de Agua Rica. El proyecto Agua Rica es la pretensión de explotar oro, cobre y molibdeno, pero además ellos no lo declaran, pero hay niobio, hay tierras raras y muchos minerales más. Ellos declaran 3, se llevan todo y te dicen por declaración jurada, hemos recibido tanta cantidad de oro en puertos de Europa, Canadá, Australia. Entonces ellos fueron postergando la puesta en marcha de Agua Rica por la resistencia que empezamos a crear nosotros acá. Habíamos empezado a leer lo que es el Código de Minería, que tenían que presentar un informe de impacto ambiental cada 2 años, actualizado, entonces ya pedíamos la información y cada vez que obteníamos información leíamos y decíamos, pero si ellos mismos están diciendo que contaminan acá. La nube de polvo tóxica dice que va a superar los estándares que establece la EPA en Estados Unidos, lo dicen ellos en su propio informe, entonces nosotros empezamos a difundir toda esa información a los vecinos. Y en el 2005 vino esta entrega de lo que es Pilciao 16, que bueno, salimos a pedir información, no nos daba, y en el 2009 logramos hacernos de la información a través de un pedido de informe que hace el Consejo Deliberante. Para noviembre, diciembre del 2009 se hace público un documento que pasó por el Consejo Deliberante, está en el Juzgado de Minas, de que había uno de los tantos cateos que tiene Andalgalá, que se llama Pilciao 16, que estaba entregado a la Billington, una empresa para que si en algún momento quería explorar. Y Pilciao 16 está acá,
y el pozo iba a estar en la plaza de Andalgalá. Se filtra, se conoce una información que había sido bastante secreta, encriptada por gobierno y empresas, sobre el proyecto como el mapeo final, el mapeo entero del que se llamaba Pilciao 16, y todo estaba marcado para seguir extrayendo y agujereando, dinamitando, hasta la plaza del centro, ¿sí? Estaba planificado trasladar el pueblo, ¿no? Ir trasladando partes como zonas sacrificables. Y esto ya había cambiado el gobierno nacional y seguía ese proyecto, inclusive en un discurso lo dice la presidenta, bueno, hay pueblos que son sacrificables y tienen que desplazarse. Pilciao 16 es el pleno centro de la ciudad de Andalgalá. Y la parte resolutiva de esa decisión de otorgar la concesión de Pilciao 16 establecía la posibilidad de indemnizar a los pobladores para ejecutar el proyecto de Pilciao 16. Es decir, no estaban corriendo del pueblo. Y de ahí nos dimos cuenta por qué esconden tanto la información. ¡No se vende la tierra! ¡No se vende! ¡Los pueblos! ¡No se vende! ¡Los pueblos! ¡No se vende! ¡La vida! ¡No se vende! ¡La vida! ¡No se vende! Cuando nos enteramos esto de la autorización del emprendimiento minero de Agua Rica, dijimos, no, acá hay que hacer algo más. El pueblo se entera de exactamente cómo iba a ser todo y dice, no vamos a dejar pasar ni siquiera que suban máquinas a explorar, porque el lugar donde se va a instalar Agua Rica es en la naciente del río Andalgalá, es sobre ya los glaciares y ambiente periglaciar, y está muy cerca del pueblo, ¿sí? Está a unos 17 kilómetros en línea recta, pero bueno, las montañas no se suben en línea recta, pero el polvo sí cae en línea recta. Y nos empezamos a juntar cada vez más en la plaza, con estas carpas informativas, con cortes de calle ahí en la misma plaza, y veíamos que estos avanzaban, porque nosotros lo presentamos el recurso de nulidad en la Secretaría de Minería, pero no nos contestaron nunca. Entonces, una noche viene un documentalista que se llama Germán Ciari, de Mendoza, a presentar un video, el jardín de las venas de... Bueno, algo así muy largo el título. Nosotros vimos ese documental y dijimos, no, esto no nos puede pasar a nosotros, porque mostraban minas de Perú, minas de Chile, mostraban la afectación a la población, cómo se dividían las poblaciones, la ruptura de la cohesión social, y veíamos un montón de cosas. Dijimos, esto no nos puede pasar a nosotros. Eso fue el 13 de diciembre del 2009. Entonces, Aldo, a mí me saltaban las lágrimas de la bronca. Aldo se para y dice, tenemos que cortar. Vamos, Aldo, mañana cortamos. Y nos fuimos, todos afectados, sensibles por lo que habíamos visto. Y al día siguiente me levanté muy tempranito, busqué la camioneta de mi papá, una bandera de la Argentina, que tenía como 200 metros. Lo busco a Aldo y nos vamos ahí a donde está la asamblea ahora, y la cruzamos y empezamos a llamar a los vecinos, a la radio, que acá no iban a pasar mal las empresas mineras. Y por suerte esa misma mañana se volcó el pueblo de Andalgalá a este corte, y recuerdo esa noche, dijimos, bueno, si duramos un día, ¿por qué no 2? Porque no vino ni la policía, no vino ninguna autoridad, se respetó el corte. Van muy pocos y cortan el camino, ¿no? Un 14 de diciembre. Atraviesan una bandera a la mañana temprano, y durante el día sí empiezan a venir muchos más vecinos de los que ya se venían reuniendo. Se puede ver las fotos que a la mañana temprano son 4 o 5 personas sosteniendo una bandera larga desde el árbol hasta la otra parte del camino, y ya a la tarde hay 20, 30. Y así pasamos el día 14, el día 15, el 16, el día 18 ya éramos Asamblea del Algarrobo, porque lo único que había era ese arbolito. Un sol tremendo, no teníamos luz, no teníamos agua, así que llenamos de gazebo la zona, llevábamos linternas, llevábamos un cable que un vecino
nos dio luz, hay un cable de 150 metros, pusimos la luz nosotros. Mis padres en ese momento iban y volvían con la camioneta con agua. Y lo único que nos cobijaba era el arbolito ese día. Entonces nació espontáneamente, bueno, esta es la asamblea del Algarrobo. ¿No te sumás? Sí, yo estuve, mi pareja de ese momento, que yo a veces por los horarios laborales me tenía que repartir distinto, y él, garantizábamos que él sí que podía estar más tiempo, y bueno, y había que, lo que sea, alimento, lo que sea, y toda la gente del pueblo ayudando, donando, haciendo guardia, la manera que podía, ayudaba a que se mantenga ese bloqueo. El rol que tenían que cumplir los funcionarios de cuidar el ambiente no lo estaban cumpliendo, así que nosotros estábamos asumiendo el rol de funcionario público. Si los políticos no querían hacerlo, lo estábamos haciendo nosotros, ejerciendo nuestros propios derechos a decir, esto no queremos como pueblo. El agua es del pueblo, no se vende, se defiende. Vamos, compañero, hay que poner un poco más el cuero. Estamos en la calle nuevamente. El agua es del pueblo, no se vende, se defiende. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera la minera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera la minera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera la minera! Así llegamos a Navidad, pasamos Navidad todas las familias que nos oponíamos al pueblo, eran cientos de personas pasando Navidad, todos llevaban pizza, el pollo, la sidra, y festejábamos de durar un día más, un día más, un día más, y llegó Año Nuevo y seguíamos ahí festejando el Año Nuevo en la Asamblea del Algarrobo, y cada vez más gente. ¿Cuánta gente más o menos? Y estamos hablando de 100, 150 personas todos los días, hacíamos asamblea, tuvimos asamblea de más de 200 personas. Pasa todo el mes de diciembre, todo el mes de enero, haciéndose cortes sin que puedan pasar, ¿no? Cortes, bloqueos parciales, no son bloqueos, no es que se bloquea, son selectivos. O sea, pasa todo el mundo, salvo los camiones que llevaban insumos a la minera o las máquinas que iban a trabajar allá. El Estado primero dice, bueno, son unos vecinos, después empieza a darse cuenta que el pueblo no va a querer, que no va a ser fácil. Y en febrero el gobierno ya no sostuvo, perdió la paciencia, trajo la policía, gendarmería, infantería, el día viernes, antes del 15, y 2 o 3 días antes, y ahí estaban, apostados, al costado del camino de nuestra asamblea. Ya un par de días antes se notaba el movimiento, que llegaba mucha policía, que custodiaban el corte, había movimiento de camiones, etcétera, y se sabe que van a pasar las máquinas. Entonces va mucha gente, te estoy hablando 200 personas, un corte de mucha gente y muy decidida. Con los Kuntur que te los ponen ahí haciendo guardia a 10 metros del corte. Más presión que eso, teniendo los Robocop eso, ahí plantados, esperando la orden para desalojar. Y el día 15, como no cedíamos nosotros, el día 15 decidieron pasar a fuerza de bala y palos. Hay una orden judicial de empezar a mandar fuerzas de seguridad para despejar el camino, para custodiar las máquinas. Empiezan a atacar el corte, a querer reprimen para que pase una máquina de una empresa local de acá, una empresa proveedora minera de acá, Mafap. Yo estaba en la sede de nuestro equipo, estaba trabajando, haciendo unas cosas, y viene mi compañero de equipo, me dice, ¿escuchaste la radio? No tenía radio en ese momento, están reprimiendo en el Algarrobo. No me digas así. Me dice, Juan Martín está durmiendo. Nos fuimos al centro, y de ahí Juan se sube a una moto, yo me subo a una camioneta para subir. Juan, como entra en moto, llega a pasar. Él tenía una virgencita que había en el árbol, una imagen de la Virgen, pensando que no le iban a pegar, y tiene un balazo a la Virgen porque le dispararon a la Virgen que tenía él en los brazos. Con balas de goma, con algunas balas que no eran de goma, con mucha cantidad de policía, con escudos, con palos, arrastrando, o sea, la gente se sentó en el camino y la policía iban de a 4 y agarraban a las personas entre 4 policías y las arrastraban hasta el costado del camino.
y las sostenían, las subían a los camiones. El pueblo era el pueblo, no eran algunos militantes, no eran partidos políticos, no había banderas ahí, había vecinos y vecinas, había niños. Eran las familias se hacían guardia, y vos si haces guardia de 4 horas y tenés 3 niños, vas con los 3 niños. Era el pueblo, ¿no? Corriendo por el campo, agarrando piedras para poder defenderse, de noche, y es muy triste, ¿no? de ver los vecinos gritándole, somos nosotros, hay chicos, no tiren. Los vecinos nunca creyeron, las vecinas y vecinos, que se iba a llegar a eso. Siempre dijeron, bueno, no van a llegar a balearnos, estamos con los niños. Entonces hacen un primer intento de día y reprimen y no logran pasar, y entonces vuelven a la noche, y en medio de la noche hacen una represión muy brutal y pasan las máquinas, suben. ¡Fuera Glencore! ¡Fuera Guerrica! Vidala, tengo una copla, no me la van a callar. Vidala, tengo una copla, no me la van a callar. Porque si al pueblo lo callan, sin agua se va a quedar. Porque si al pueblo lo callan, sin agua se va a quedar. Pero esta historia no termina aquí. En el próximo capítulo del podcast Radio Escuchante seguiremos conversando con Ana Radusky, Melina Sochi y Sergio Martínez, quienes defienden el agua y los glaciares de Andagalá en una batalla que comenzó en los años 90 y que aún tiene su final abierto. Pues hoy mismo el gobierno argentino insiste en seguir con las explotaciones mineras en la zona, en contra de la voluntad de los habitantes. Este tercer episodio, publicado el 26 de febrero, se lo dedicamos en su día a Pancho Pastorino, nuestro gran amigo de los caminos de la Patagonia, la Pampa y la Cordillera, y también el autor de la música tanto para el podcast como para nuestro reciente documental Propiedad Privada, Prohibido Pasar. Y al final, lo que muchos esperaban. Esta edición del podcast fue posible gracias al apoyo económico de ustedes, realizado a través de la tradicional rifa de Radio Escuchante. Hace unos minutos, en el corazón mismo del departamento Beni, en Bolivia, realizamos el sorteo de los premios y estos son los resultados. La primera mención especial para Facundo Ramos de La Pampa. La segunda mención para Carlos Fernández de Río Negro. La tercera para Paulo Ortelli de El Chaltén. Muchas gracias, Facundo, Carlos y Paulo. Y ahora se vienen los premios esperados. El segundo premio, los 80.000 pesos argentinos, van para Claudia Ruiz de El Chaltén. Y también a El Chaltén irá el primer premio, la chalina de lana de oveja tejida a telar por la mismísima Ana Radusky, que acabamos de escuchar en este podcast. Sus trabajos lo pueden encontrar en las redes bajo el nombre de Trama Cósmica. Este premio va para Víctor Carrié. Felicitaciones. Todo el proceso de sorteo lo pueden ver en nuestras redes sociales. Vuela la Loica y Cine Escuchante. Si alguien se quedó con ganas de colaborar más con nuestros trabajos, lo pueden hacer a través de la cuenta Patreon de Cine y Radio Escuchante. Inmensas gracias por su colaboración. Nos escuchamos en el próximo episodio y ahora a cuidar los glaciares y el agua que siguen siendo amenazados en Argentina y en toda Latinoamérica.